Bueno, bienvenidos a este nuevo encuentro de Cuba es el Foco. Llevábamos unos cuantos meses sin hacer estos encuentros, así que bueno, es un honor y un placer. Esta vez estamos en la serie esta tan importante, que es la de programas para Cuba, propuestas para Cuba. ¿M? Porque hay todavía quien dice que no hay alternativas, que no hay propuestas y hay propuestas muy interesantes, muy bien pensadas. Y para hablar de ello tenemos, bueno, a estos caballeros que tenemos aquí, algunos que ya han pasado por estos encuentros más veces. Tenemos a Carlos Miguel Mateos, que es el presidente del Partido Libertario para la Nueva República y promotor del Proyecto Libertad, nos va a hablar de su propuesta. A Leguén Vélez, que es activista por los derechos humanos en Alemania y es miembro de la Asociación de Ciudadanos Cubanos en Alemania por la Democracia y los Derechos Humanos. Y tenemos a Manuel Cuesta Morúa, que es activista político vinculado al Consejo para la Transición Democrática en Cuba y a De Frente. Bienvenidos, caballeros, un placer, un lujo teneros por aquí. Estamos cada uno en una punta del mundo, bueno, más o menos. Algunos con tremendo frío, otros con calor. Bueno, eh, esto es una conversación de salón, nos estamos tomando aquí una cerveza entre cubanos y bueno, para hablar un poco de la Cuba que queremos y de las propuestas que tenemos. Le doy la palabra a Legrén, unos 5 minutos más o menos, y vamos rotando. Legrén, empezamos con un resumen un poco de la propuesta vuestra para Cuba. Muchas gracias, Thais, y bueno, un saludo, un abrazo fuerte a Carlos Miguel y un abrazo fuerte y mis respetos a Manuel Cuesta Morúa. El proyecto que yo presento nace del Congreso Va por Cuba. Fue un congreso que tuvimos en el pasado noviembre en Barcelona, que nos permitió a muchos cubanos de todos los lares, es decir, desde dentro de Cuba, fuera de Cuba, Estados Unidos y Europa, a reunirnos y allí en mucho consenso, con mucho respeto, con mucha actividad, logramos sacar ideas que nos llevaran a eso, lo que queremos por Cuba, un proceso de transición hacia la democracia en Cuba. De allí surgieron varias ideas y una de ellas fue entrelazar, lanzar un movimiento o un proceso que nos pudiera llevar a ese proceso de transición que tanto deseamos. Y bueno, ahí se me dio más bien la tarea, compartido con otros trabajos de otros artífices de ese Congreso Va por Cuba, que nos permitieron hacer esta idea de realizar un anteproyecto de un estatuto convocatorio para la transicional democrática cubana. Es decir, tenemos como eslogan fundamental es Cuba llegará a la democracia con democracia. Esto se trata aquí que es un proyecto pretransición, es decir, que estamos hablando de un proyecto que empieza ahora, es decir, que cuando nos trazamos la tarea es, queremos armar el muñeco ahora, hablando en buen cubano, queremos armar el muñeco ahora para que cuando el pueblo decida dar el paso del derrocamiento del Partido Comunista de Cuba, el muñeco esté armado. Y entonces, este anteproyecto está destinado a generar una especie de estado paralelo, una especie de nación paralela, una especie de función paralela que funcione paralelamente desde fuera de Cuba y con la participación del pueblo cubano, con la participación de la sociedad civil cubana, a ir generando ese proceso transitorio desde antes, cosa de que cuando el pueblo se decida a lanzarse a las calles o hacer el proceso de derrocamiento del régimen dictatorial, algo preparado para asumir la tarea de la transición. Este documento, cuando lo lean los que están aquí presentes, tiene un preámbulo que resume los antecedentes y las razones y los motivos que llevan al desarrollo de este documento. También tenemos el documento fundamental que es la parte fundamental que son las instituciones. Es decir, se está pidiendo mucho dentro y fuera de Cuba que existan instituciones que lleven a la transición. Y la base democrática de cualquier Estado de Derecho, de cualquier base, es la sociedad civil. Y es por eso que este anteproyecto de estatuto convocatorio está destinado a la sociedad civil. Es decir, partícipes serán aquellas instituciones de la sociedad civil que se han formado con sus estatutos, con su plan para Cuba, que quieran
seguir funciones aquí en este documento. Otro elemento fundamental que tenemos, que trazamos en ese Congreso Va por Cuba fue, y que lo plasmamos aquí en este estatuto convocatorio, es el régimen electoral digital transitorio. Es decir, es una especie de ley electoral que nosotros hemos planteado aquí en este documento, que nos servirá para ejercer democráticamente el derecho al voto, tanto del pueblo cubano, que es un partícipe de este documento, como las instituciones de la sociedad civil que participen de ella. Ese sería el motor. Una vez que lo tengamos, como si bien se dice, régimen electoral digital, es decir, que vamos a estar basados en una plataforma digital que nos permita con absoluta seguridad y con la verificación legal de que alguien ha hecho el derecho, ejercido su derecho al voto, podamos ejercer ese derecho al voto que nos dé el primer paso democrático. Después sería la elección del marco constitucional. Aquí estamos, elección no, sería la confirmación del marco constitucional. En este caso, los partícipes del Congreso Va por Cuba hemos llegado al consenso de que para este proceso de transicional, la Constitución de 1940 es un elemento fundamental. En algunos casos puede ser controversial, pero creemos que aquí estamos dando un paso que nos permite generar las bases constitucionales para este proceso de transición, sabiendo que la Constitución hablando en latín, ex historia, también de iure y también de uso de manera práctica, pudiera llevarnos a este proceso de transición, y lo único que faltaría es ponerla de facto a funcionar. Y es lo que queremos hacer con este proceso de transición, poner de facto la Constitución del 40 a que nos haga funcionar este proceso transitorio. Ya después, con las bases constitucionales plasmadas, tenemos aquí una sociedad civil que queremos que participe, una sociedad civil jurídica, que va a ser una especie de organizaciones de la sociedad civil con bases legales, con fundamentos legales, que independientemente de las tendencias políticas que pudieran tener las diferentes actíferes de la sociedad civil, esta sociedad civil jurídica pueda formar un marco legal. Y teniendo esos, ya vendría la elección de un órgano legislativo, una institución legislativa, una institución ejecutiva, que serían ya los tres poderes, tendríamos ahí los tres poderes, y le damos también partícipe a los medios de comunicación, a los creadores de contenido, con una especie de código de ética, cómo deberían funcionar en este estado paralelo, porque también se dicen que los medios de comunicación son una especie de cuarto poder, y comprendemos aquí también fundamentalmente el financiamiento, de cómo van a funcionar todos estos temas. Y así está comprendido este estatuto convocatorio de la transicional democrática cubana. Cuba llegará a la democracia con democracia. Bueno, yo le doy la palabra a Carlos Miguel. Yo tengo un montón de dudas, pero montón. Después ya vamos, estoy aquí haciendo mi mapa mental de todo lo que estáis hablando y voy poniéndole todos los asterisquitos. Después ya pasamos a hacer preguntas y bueno, que también os podéis preguntar entre vosotros si hay alguna cosa que no queda clara, porque hay muchas cosas que aquí tengo un poco sueltas y me imagino que la gente que esté escuchando también se puede estar preguntando lo mismo. Bueno, terminamos de presentarlos y después, si queréis hacer otra ronda incluso, porque aquí en estos 5 minutos vamos un poquito por encima. Si queréis después abundar un poquito más, hacemos otra ronda sin ningún problema. Carlos Miguel, tienes el audio silenciado, tienes el audio silenciado. Listo, disculpa. Muy buenas tardes, tardes acá en Colombia, donde estoy. Luego pasará buenas noches. Un placer, agradeciendo a la DAI la oportunidad de participar en su espacio. Un saludo fraternal a la academia. Bueno, el proyecto Libertad es el resultado de la concreción y el consenso con otras propuestas emancipadoras de algo que se llama Proyecto Libérate, que es la propuesta política del Partido Libertario para la Nueva República, cual presido, y que también participó en el Congreso Va por Cuba, que se refería a Manuel.
Dicho proyecto comenzó hace ya unos cuantos años y ha ido perfeccionándose hasta el formato actual, el que ha cambiado el nombre, ya no es Proyecto Libera, ahora es el Proyecto Libertad, cuyo nombre real es Propuesta para la Organización Cívica del Pueblo Cubano y llamado a la creación de un Estado cubano libre, su gobierno y sus instituciones. El Proyecto Libertad parte de un razonamiento lógico. Necesitamos que el pueblo cubano abandone el estado de letargo cívico en el que se encuentra y se vuelque a la lucha para lograr cualquier resultado contra el régimen dictatorial. Y para eso hacemos una propuesta concreta de cómo debe organizarse el pueblo de manera tal que poco a poco pueda restaurar ese tejido social que forma en definitiva la sociedad civil, que en este momento prácticamente es inexistente porque la sociedad civil que existe dentro de Cuba está penetrada en todos los sentidos por el Partido Comunista y sus instituciones. De manera que esa sociedad civil no es precisamente la que va a llevar al derrocamiento de la dictadura. Y el otro razonamiento básico es que ahora mismo la oposición cubana pierde en cualquier escenario por no presentación. Y me voy a explicar. En una pelea de boxeo, el boxeador que está en la otra esquina puede ser muy malo, pero si no sube un boxeador a la otra esquina a enfrentarlo, automáticamente el boxeador malo que está en la otra esquina va a ganar el combate por no presentación. Voy a aterrizar esto al proyecto. Cuba necesita una alternativa política visible al régimen dictatorial. Si ahora mismo el gobierno, es verdad, en Cuba hay una dictadura y yo quiero dejar de reconocer a esa dictadura, ¿cuál es la alternativa visible, funcional que tiene el gobierno de Suecia para reconocer y dejar de reconocer al gobierno dictatorial? Ahora mismo no existe. Por eso el proyecto Libertad llama a la creación de un Estado cubano libre, un gobierno funcional de ese Estado cubano libre y las instituciones de dicho gobierno. Está muy vinculado también al proyecto del EREN porque hemos estado trabajando juntos, lo que pasa es que trabajamos de forma paralela, él trabajó en el proyecto transicional y mi gente y yo estábamos trabajando en el proyecto Libertad. Tuvimos la ventaja nosotros de que el proyecto del EREN salió primero y tomamos muchísimas cosas del proyecto del EREN y las incorporamos al proyecto Libertad. Proyecto Libertad, bien establecida, la más importante de las cuales es que el gobierno dictatorial es ilegítimo por un conjunto de razones que se explican en el proyecto. Y como ese gobierno es ilegítimo, el pueblo cubano tiene el derecho de desconocer dicho gobierno y buscar una alternativa reconocible, que reconocer como autoridad legítima del pueblo cubano durante la lucha y durante el periodo de transición. A partir de esa premisa se define un marco constitucional porque se necesita ese marco legal para cualquier acción que se vaya a implementar, como es lógico, y se considera que la Constitución de 1940, con sus defectos y sus virtudes, habiendo sido la última aprobada en Estado de Derecho, es la Constitución que corresponde reconocer como legítima. A partir de la definición de ese marco constitucional, se traza una estrategia para organizar al pueblo, que es la llamada célula cívica. Una célula cívica es un conjunto de personas que confían entre sí. Estamos hablando de hermanos, de primos, de parejas, de vecinos muy cercanos, de amigos muy cercanos, que no se van a delatar, que no se van a traicionar entre sí y que van a comenzar a prepararse cívicamente a partir de materiales cívicos proporcionados mediante listas de difusión por el propio Proyecto Libertad. Estos materiales existen, están en la red y ya funcionan, ya se envían. Mi partido además tiene un órgano de prensa que en sí, cada uno de esos periódicos que salen, el periódico El Liberal, es en sí mismo un material cívico, un material de difusión, porque intenta llevar la realidad
romper la censura dictatorial y llevar la realidad al pueblo cubano. A partir de la formación de esas células cívicas, se plantea la necesidad de que estas estructuras comiencen a divulgar ese mensaje emancipador en su área de influencia y a rozar con la población y con células de otro tipo que pueden ser, no sé, vecinales, filantrópicas, religiosas, filosóficas, que en sí no son más que expresiones de la sociedad civil. Sí, ya voy terminando, me va a hacer falta otro momento para explicar entonces la segunda parte del proyecto. Sí, eso es. Después hacemos otra vuelta y aquí sigo acumulando preguntas. Bueno, le paso la palabra a Manuel Cuesta Morúa. Manuel, tienes que poner el audio, lo tienes quitado. Tienes quitado el audio. Está muteado. Ahora, Ya, ahora sí, ¿no? ahora, sí. Eso es. Bueno, un saludo de nuevo a los tres, a Tai. Y habría sido bien interesante que Tai, tú también presentaras hicieras una propuesta más allá de conducir el programa. Porque, no sé, siempre yo soy receptivo a las críticas de muchas feministas acá, que suelen decir que todos los programas políticos son presentados por hombres y las mujeres no lo hacen, ¿no? Y quizás eso sea un déficit. Pero bueno, eso es un comentario inicial, ¿no? Para No, a relajar ver, el asunto. Manuel, perdóname que te interrumpa, pero a esto tengo que decir que, o sea, las personas Ajá, que tienen propuestas, da lo mismo que sean hombres, mujeres o ranas, o sea, si tienes propuesta para Cuba, claro. propuesta para Cuba. Yo no tengo propuesta para Cuba. Yo lo que tengo son mis propuestas favoritas para Cuba, pero no tengo una propuesta mía. Entonces, quiere decir que no por ser mujer, no. Si sois hombres que tenéis propuestas, pues fenomenal. Si aparece una mujer con una propuesta maravillosa, pues por supuesto que le invitamos a seguir. Ya, te lo digo porque te lo adelanto, porque la hay y te voy a pasar su contacto para que la invite en algún momento también a Muy presentarla. bien. Pero bueno, nada, como nosotros, yo quiero primero ofrecer, digamos, el marco que nosotros imaginamos el proceso de transición, ¿no? Y yo lo voy a dividir como que en tres fases, puede dividirse en más, puede dividirse en menos, pero lo voy a dividir en tres fases. Y voy a empezar de la fase máxima a la fase mínima, ¿no? La fase máxima es el momento en el que ya se ha instalado, vamos a y donde se presenta una propuesta de gobernabilidad, ¿no? De ese primer gobierno democrático que puede ser y debería ser resultado de una elección ciudadana donde se participe libremente. Ahí hay un programa. La mayoría de los programas que a lo largo del tiempo que llevó la oposición se han hecho en Cuba inicialmente tenían esta, digamos, visión. Eran propuestas y programas donde ya la gente se veía gobernando y por lo tanto proponiendo una visión X de cómo agenciar, ¿no? Y gestionar la política en un momento determinado. Ese es un momento. Hay un momento anterior a ese, inmediato, que es el de la transición democrática misma. Es decir, cómo se van cuajando las instituciones, cómo se van cuajando los procesos políticos, cómo se ha producido lo que después voy a poner en la primera fase, cómo se ha producido y quiénes son los que pactan las reglas del juego para la otra fase inicial, la otra fase superior a la que yo hice referencia inicialmente. Este es un momento en el que esas instituciones democráticas, convocar actores, ver cómo de alguna manera se establece una relación entre los distintos actores políticos, cómo participa la sociedad civil y obviamente también cómo se empieza a dinamizar la participación ciudadana. Ese es el momento de transición democrática, el momento de establecer claramente las reglas del juego, que siempre después se perfecciona. Y hay un momento, este momento de transición democrática está precedido por un primer momento, a mi modo de ver,
que es un momento de transición política. Y es ahí, en ese momento, donde nos situamos nosotros ahora mismo. Las organizaciones que de alguna manera trabajan en el Consejo para la Transición Democrática, incluso propuestas en estas dos fases anteriores que te decía, la de la transición democrática, que se combinan muy bien, digamos, serían compatibles con las propuestas que acabo de escuchar acá, en la forma de resumen, aunque ya leí, y también tiene propuestas para la, digamos, el momento en el que triunfe una coalición de partidos o un partido X, en dependencia de cómo se haya dado la elección, que ya son propuestas de gobernabilidad misma. La primerísima fase que nosotros llamamos de transición política hacia la democracia, que no necesariamente es una transición democrática, es la fase en la que estamos ahora nosotros situados y es en la que se define cómo se arranca ese proceso de transición. Es decir, qué hay que hacer y qué se puede hacer desde la realidad misma para arrancar, darle impulso inicial, al menos, a ese proceso de transición política, que puede implicar la participación de organizaciones, puede ser ese momento en que los ciudadanos están empujando hacia el cambio que se quiere, digamos, un momento de transición política se habría iniciado de las protestas de julio de 2021 si eso hubiera abierto un camino sólido y consolidado hacia una manera de cambiar y de arrancar y de convocar a los distintos actores. En ese momento, para ese momento, nosotros hemos imaginado lo que llamamos una propuesta mínima, que es la propuesta de arranque, que va en esa fase de transición política hacia la democracia, pero que no es justamente una transición democrática todavía, porque en ese momento no están participando todos los actores que deben participar. En ese momento no hay un proceso abierto, desafortunadamente, de deliberación, de discusión ciudadana o de participación de partidos políticos presentes o no. Ese no es ese momento, sino este es el momento en el que hay que arrancar mínimamente la posibilidad de esa transición política hacia la democracia. Y para eso nosotros creemos que deben haber puntos mínimos que planteen situaciones concretas para que ese proceso de alguna manera se despierte, se levante. Ahí lo dejo para la segunda ronda en la que entonces podríamos desgranar los puntos que nosotros pensamos. Sí, bueno, o sea que tenemos varias fases y aquí estamos un poco en estas propuestas del día de hoy. Hay propuestas para cada una de ellas, organizado, digamos que de manera temporal. Bueno, pues nada, Legrand, abundo un poquito más. Si queréis hacemos otra rueda para que habléis un poquito más y profundicéis un pelín más en la propuesta y después entonces ya vemos lo que son las semejanzas, las diferencias, cómo se podría complementar una con la otra y algunas cuestiones aquí que yo creo que la gente a lo mejor se queda pensando como me he quedado pensando yo y ya después en otra vuelta las aclaramos. ¿Os parece bien? Legrand. Ok, entonces, bueno, yo creo que hice un esbozo bastante rápido, hablé quizás un poquito rápido y traté de cumplir en los 5 minutos lo que quería. Y entonces, quiero tomar aquí un tema que habló Carlos Miguel, que es muy importante. Es decir, la comunidad internacional está buscando un sparring partner con el cual decidirse a apoyar a la sociedad civil independiente cubana. Y yo creo que esto es uno de los temas que, bueno, Manuel lo conoce muy bien cuando ha intercambiado con diferentes actores de la comunidad internacional, con partes de los gobiernos, y nosotros tenemos esa debilidad de que en estos momentos, en el ahora mismo, no tenemos una institución o un interlocutor con el cual intercambiar este tema. Ahí va un poco el proyecto de la transicional democrática cubana. Es decir, nosotros queremos armar este aparato, que es un aparato prácticamente completo, con 3 poderes, con la participación del pueblo y con la participación de la sociedad civil, que nos permita tener no solo la credibilidad, sino
la posibilidad de convertirnos en un interlocutor directo con la comunidad internacional. Y es ahí donde tenemos el kit de la cuestión de este estatuto convencional. Es decir, nosotros queremos generar algo paralelo al Partido Comunista de Cuba, cosa de que el pueblo, tanto el pueblo como la comunidad internacional, le den la espalda al PCC y se conviertan y sean partícipes de este estatuto convocatorio, donde están convocados a participar bajo generado aquí. Cosa de que tengamos primeramente al pueblo de nuestro lado y segundo a la comunidad internacional como un interlocutor, sabiendo que ha sido en la comunidad internacional como consultor puede ser partícipe de este proceso de pretransicional, porque estamos hablando de un proceso pretransicional, y por otra parte con la participación del pueblo democráticamente, porque como bien dije al principio, tenemos aquí un régimen electoral transitorio que nos va a permitir a nosotros de manera digital hacer elecciones democráticas de las diferentes instituciones que queremos construir en este Estado paralelo, esta nación paralela, en este régimen democrático paralelo a la dictadura del PCC. Cosa de invitar al pueblo a darle la espalda al PCC, a lo que pasa en Cuba ahora, y ser partícipe de nosotros. Y al mismo tiempo decirle a la comunidad internacional, vea usted, aquí tiene un interlocutor con el cual puede hablar, con el cual puede intercambiar, con el cual puede usted dar sus pasos democráticos, hacer una transición democrática, y cuando el pueblo soberanamente decida dar el paso del derrocamiento del régimen dictatorial del Partido Comunista de Cuba, entonces estarán estas instituciones ya creadas para asumir un poder estatal legítimo y democráticamente electo por el pueblo que participó en este proceso transicional. Creo que hasta allí lo puedo resumir así, y es por eso que tomo este tema que habló Carlos Miguel, que es muy correcto, que es lo que nos duele a nosotros aquí como activistas en Europa fundamentalmente, también en Estados Unidos, se está notando también un poco en Canadá también, que los interlocutores políticos que están buscando con quién vamos a hablar y nos dicen, ¿quiénes son ustedes? Y ahí es donde queremos nosotros construir con este estatuto convocatorio a la transicional democrática cubana, generar una especie de Estado paralelo con el cual estas instituciones de la comunidad internacional puedan hablar. Pero eso incluye, digamos, la participación de los otros grupos políticos de la oposición. O Sí, sea, es un llamamiento a todo, o sea, ¿cómo es la cosa? una convocatoria. Es decir, no es llamamiento, aquí no Es una llamamos a convocatoria. nadie, convocamos a todos aquellos que quieran participar y están abiertos todos los grupos de todas las tendencias políticas, todas las... Es decir, que estamos hablando aquí, como bien dije al principio, la base democrática de nosotros es una sociedad civil independiente, que tenemos que crearla, que ahí donde Carlos Miguel, el proyecto de Carlos Miguel, esas células cívicas, es el mínimo democrático que podemos generar. Y a partir de ahí vamos creciendo con asociaciones, ya pueden ser animalistas, ya pueden ser feministas, ya pueden ser LGBTQ, pueden ser políticas, pueden ser partidos políticos, pueden ser ambientalistas, toda la sociedad, todo el espectro de la sociedad civil que quiera participar en este estatuto convocatorio está invitado, convocado a ser partícipe. Cosa de que tengamos el espectro, el abanico abierto completo de lo que sería una sociedad civil democrática, lo tendríamos aquí en este estatuto, acogida en este estatuto, y de allí democráticamente se eligen bajo este régimen electoral transitorio, pudiéramos hacer las elecciones para generar ese estado paralelo que queremos crear. Sí, a mí me quedan tantas cosas en el aire, pero cuando hablas de régimen electoral digital transitorio, a mí me parece que esto es ciencia ficción, futuro, cómo, no lo veo, o sea, yo tengo que ver un poco cómo se arma esto en la realidad, además la especie de convocatoria, o sea, me parece que es una cosa tan grande Sí, que me cuesta verlo, digamos que aterrizar, ¿no? Pero bueno, Carlos Miguel. A ver, nos habíamos quedado en la organización popular, que es esa célula cívica, que es el mínimo espacio democrático que plantea Legrand.
Nuestras dos propuestas trabajan muy coordinadas. Hay tres intereses cardinales que supuestamente debe tener toda fuerza que adversa a la dictadura. El primer interés cardinal es el derrocamiento de la dictadura, porque mientras exista dictadura no se puede llegar a nada. Eso es algo que se cae de la mata. El segundo interés cardinal es el restablecimiento de la democracia, que son dos cosas distintas. No es lo mismo derrocar esta dictadura, porque detrás de esta dictadura puede venir otra y no se llega a la democracia. Y el tercer interés cardinal es la prosperidad de la nación. En función de esos tres intereses cardinales que son comunes a todo el que se dice adversar a la dictadura, se plantea una convocatoria a cada una de esas fuerzas políticas para que se envíen, digamos, 2 delegados, 2 representantes, 2, 4, los que se decidan que deben ser. En nuestra propuesta decimos que 2, quizás se necesiten más. Y a partir de la unión de todos esos delegados se cree una estructura que no sería más que un congreso, una especie de parlamento, un órgano legislativo que tendría la categoría de Congreso de la República, estaría integrado en igualdad de condiciones por los representantes de cada una de esas fuerzas políticas. Ese órgano legislativo convocaría a la creación de un Tribunal Supremo. Este Tribunal Supremo sería electo por algo que se llamaría Colegio Jurídico Independiente, integrado por profesionales cubanos del derecho dentro y fuera de Cuba. Esto es para garantizar la independencia de lo que sería el futuro Poder Judicial, ¿sí? Y ese colegio independiente de juristas elegiría un Tribunal Supremo cuyos miembros serían refrendados por ese Congreso, por esa autoridad legislativa previamente creada. Y después de que se haya creado ese Tribunal Supremo, ya existiendo el Congreso como poder legislativo, tendríamos el Poder Judicial a través del marco electoral definido en el proyecto de ley, se llamaría a la elección del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo lleva a presidente, vicepresidente, gabinete, los ministros que sean necesarios. Yo que soy liberal libertario, abogo por que sea la menor cantidad de ministerios posible. Nosotros creemos en el Estado mínimo, pero bueno, eso es debatible en el propio Congreso. Una vez que se han definido esos tres poderes, podemos hablar de un Estado cubano libre que se convierte en la alternativa reconocible al régimen dictatorial. Y a partir de ahí estamos en condiciones de ir a todas partes y decir, tú reconoces al Estado cubano libre o reconoces al régimen dictatorial. Depende de ti y de tu conciencia. Todas las fuerzas de bien de este mundo van a reconocer al Estado cubano libre y nos vamos a erigir como una alternativa viable, legal y reconocible, no solo para el pueblo cubano, sino también para la comunidad internacional. Habiendo creado estos tres poderes, se aprobarían un conjunto de leyes orgánicas. La primera ley orgánica debe ser la ley de la soberanía nacional, que devuelve la soberanía total al pueblo cubano y como expresión individual del pueblo cubano al ciudadano cubano. El ciudadano cubano es el soberano y el Estado tiene que existir únicamente para servir a ese soberano. Se crearía la ley orgánica para el funcionamiento del Poder Legislativo, que definiría sus funciones. Se crearía la ley orgánica para el funcionamiento del Poder Judicial, la ley orgánica para el funcionamiento del Poder Ejecutivo. Se necesitaría una ley orgánica de partidos políticos, todo eso se define en el proyecto, una ley orgánica electoral y una ley orgánica una ley orgánica patrimonial que se encarga de definir cómo se va a financiar ese Estado cubano libre, y esa ley orgánica establece los mecanismos de financiación que tendría ese Estado cubano libre, que va desde la creación de un fondo soberano de ayuda al pueblo cubano hasta por los recursos que se definen en estructuras legales internacionales, como es la ley, la llamada ley Helms-Burton, que prevé la asistencia financiera a una estructura como la que se está planteando. Asimismo, con los fondos de ese Estado cubano libre se podrían crear empresas, negocios, que serían propiedad de ese Estado cubano libre
y que darían empleo a los exiliados cubanos que andan regados por todo el mundo y que a veces no tienen cómo sobrevivir. Ellos serían los que llevarían, los que administrarían y trabajarían en esos negocios. Y al mismo tiempo esos fondos permitirían ayudar a la oposición dentro de Cuba. Y así hay un conjunto de cosas que se definen en el proyecto, es un proyecto largo, ¿no? Y quizás podríamos seguir hablando dentro de un ratito. Sí, me habéis dado entonces permiso en principio para poner en la descripción del vídeo, voy a poner los enlaces a estos documentos que me facilitéis para que la gente los pueda ver lo que es la propuesta concreta. O sea, estamos hablando de ahora mismo. O sea, estamos hablando de algo que podemos crear incluso con dictadura. Sí, por supuesto. De un De hecho, se debe estado crear en dictadura. paralelo, crear un estado, esta es la iniciativa, crear un estado paralelamente a la dictadura para que pueda servir como una alternativa, pero uy, uy, uy. Es decir, Que incluso nosotros planteamos que debería tener su sede el territorio soberano. Y el territorio soberano que tenemos a nuestra disposición o que podríamos tener a nuestra disposición es una parte del espacio que ocupa la base naval de Guantánamo. Bueno, yo le voy a pasar la palabra a Manuel para que siga ampliando un poquito la propuesta de ellos y bueno, vamos a ver hasta dónde nos lleva esta conversación, que bueno, que está interesante. Manuel. Bueno, sí, yo vuelvo ese último momento que definí, que es el momento de arrancar la transición política dentro del territorio nacional, implicando a los actores, implicando básicamente a la ciudadanía. Y la pregunta que siempre hay que resolver es cómo se llega a ese momento, ¿no? Hay distintas vías para tratar de llegar a ese momento. A lo largo de, digamos, más de 40 años, poniéndolo globalmente, de la oposición cubana, se han ensayado un montón de caminos, ¿no? Aunque en política los caminos no son infinitos tampoco, ¿no? Pero se han ensayado una serie de vías para tratar de llegar a ese momento de arrancar la transición política. Y ha habido, obviamente, han habido una serie de obstáculos para arrancar esa transición política que puede empezar desde la visión, digamos, maximalista de que, bueno, con esta acción podemos derrocar el poder, o con la visión, digamos, más civilizada y racional de vamos a tratar de empujar la posibilidad de un diálogo político con el gobierno, que ha sido, digamos, una de las líneas fundamentales que han poblado la sociedad civil, la oposición política dentro de Cuba, también fuera, y la vía de, bueno, convocar a la ciudadanía, al pueblo, a que de alguna manera salga a las calles y marque el fin del régimen, que es lo que podríamos llamar de algún modo derrocamiento cívico del poder, porque puede haber un derrocamiento militar, obviamente, o la vía de utilizar y crear condiciones a través del uso de las instituciones realmente existentes y el espacio realmente existente en la sociedad cubana para despertar esa transición. Por eso es que nosotros hemos imaginado una propuesta mínima de arranque. Y esa propuesta mínima tiene esos 7 puntos que pusimos en este documento, que tienen que ver básicamente con luchar, como hace todo el mundo, por supuesto, afortunadamente, por vías para liberar a los presos políticos. Esto tiene que ser una condición sine qua non, primordial, esencial, un punto de partida para la liberación de los presos políticos, incluso fijándolo a través de un mecanismo que puede institucionalmente despertarse para que este proceso arranque. Por otro lado, lograr que la sociedad cubana, la ciudadanía cubana, comience a montarse en estrategias viables, sostenibles. Viables es una premisa, sostenible es otra premisa, y de control de daños o de control de costos para la ciudadanía. Porque lo demostró el 11 de julio, no solo lo demuestra acá, sino lo demuestra en Venezuela, lo demuestra en Nicaragua,
que es si la ciudadanía no tiene la capacidad del control de daño de una acción cívica, pues por supuesto eso la debilita a mediano y a largo plazo para lograr la transición democrática. Entonces, viabilidad, sostenibilidad y al mismo tiempo una especie de control de daño para que la ciudadanía participe. En esa dirección hemos pensado y estamos imaginando el uso del marco institucional existente que le da espacio a la ciudadanía para empoderarse y empezar a hacer acciones de tipo cívico y de tipo política para lograr abrir el camino hacia una transición política. Es decir, que los ciudadanos comiencen a ejercer su propia soberanía, de alguna manera. Que empiecen a ganar claridad de que si la soberanía asumida reside en la ciudadanía, reside en el pueblo, reside en los ciudadanos y ciudadanas, que es el concepto que me gusta a mí, pues a partir de ahí empiecen a ejercer esa soberanía con acciones específicas, acciones concretas. Otro punto que se recoge ahí tiene que ver con el clima de ese proceso de transición. Ahora mismo, y por eso hemos puesto, por ejemplo, el tema de la lucha contra la violencia, del trabajo contra la violencia, como parte de este proceso, ahora mismo es importantísimo trabajar en ese clima, porque en Cuba se ha despertado, ya hay organismos encargados de estudiar y analizar la violencia a nivel global, y ya en el Caribe, en América Latina, ya Cuba despunta como uno de los puntos rojos preocupantes por la violencia. Y por supuesto, un clima de violencia pues no favorece para nada una transición política hacia la democracia, y mucho menos una transición democrática plena, que debe ser el propósito de toda acción política de la oposición y de la sociedad civil. Y finalmente, aun cuando aparecen 7 puntos, la premisa fundamental es la de trabajar sobre el tema de los fundamentos de esa transición, que pasan por el tema de los derechos humanos fundamentalmente. De manera que estamos trabajando en esas 3 direcciones, mínimamente, para levantar ese proceso político, y está recogido ahí en esta propuesta mínima, que trata de siempre responder con realismo, no tanto lo que queremos, sino cómo logramos lo que queremos. Ese es el punto. Cómo destapar, cómo conectar, cómo articular sociedad civil, ciudadanía, con determinada acción o iniciativa política o cívica para que ese proceso comience a abrirse paso. La respuesta política básica pasa por ahí. Si se responde el cómo, en todo caso, entonces habría política. Y ese cómo tiene que tener en cuenta el realismo, la realidad en la que estamos situados, la realidad global, por supuesto, y también el país, qué es lo que ha cambiado o no cambiado, de qué modo podemos conectar o no a la ciudadanía, para qué está dispuesta o no la ciudadanía en determinado momento. Ese cómo necesita ser respondido para, en el lenguaje más duro, derrocar la dictadura, en el lenguaje más moderado y suave, abrir el proceso de transición política hacia la democracia en Cuba. A eso responde el programa mínimo, básicamente, y por aquí se encamina el trabajo tanto del Consejo para la Transición Democrática como de la concertación de frente. Yo quería lanzar una pregunta, ¿no? Porque estamos hablando del cómo, estamos hablando de la situación actual que, bueno, en principio yo digo que es bien conocida, pero bueno, siempre tenemos sesgos, seguramente se nos escapan muchas cosas. Pero cuando hablas, por ejemplo, Manuel, yo tengo contacto con una persona que está dentro de Cuba tratando de hacer esto, ¿no? Con la ley en la mano, buscando resquicios para entrar, y yo me acuerdo, no puedo dejar de recordar a mi padre en 1983, estamos hablando de 1983, con Sí, unos sí. amigos que eran abogados, todos, haciéndolo todo legal, buscando todos los resquicios, o sea, no os podéis imaginar todas las cosas que se hicieron, respetando absolutamente la ley. ¿Sabéis lo que pasó? ¿Cómo terminó? Ellos cambiaron la ley y crean nuevos sanciones cuando les da la gana, y todo el mundo terminó en la cárcel y yéndose del país. Entonces, yo me imagino que muchas veces cuando la gente escucha esto y dice, a ver, ¿es que acaso
no conocemos la historia de la oposición, la gente que ha tratado de buscar los resquicios legales, se me ocurre, ¿eh? Sí, sí. Y de trabajar buscando justamente el sistema. No hemos entendido que ellos hacen lo que les da la gana con esas cosas, que no, digo yo, ¿eh? Pero bueno, lo voy a dejar un poquito así en el aire y bueno, esta propuesta que es bastante creativa, esto de crear un estado paralelo, eh, a ver, ¿podríais dar a la gente que está escuchándonos un poco más de detalles sobre cómo queréis hacer esto, con qué tecnologías, las fases, si tenéis planteadas unas fases de desarrollo, o sea, poner un poco más las patas a esto para que la gente pueda visualizar un poquito más cómo pensáis conseguir todo esto, que a mí me parece súper ambicioso, o sea, me parece, vamos, más ambicioso que requete ambicioso. En primer lugar, tratar de que eso me parece que es un gran, o sea, objetivo y es un gran desafío. Incorporar y traer y hacer que grandes organizaciones, por ejemplo, mira, Manuel que está aquí presente, os escuchen y, o sea, os presten atención y digan, esto, y que participen por lo menos en ese diálogo con vosotros para crear este gobierno paralelo, por lo menos que haya un intercambio de opiniones o un intercambio, o sea, eso es un gran desafío. Eh, ¿Habéis pensado en todo esto? ¿Tenéis un plan? Bueno, creo que, bueno, vamos, creo que Carlos Miguel ha hablado del tema del tema de esta célula cívica. Yo voy a hablar ahora un poquito en buen cubano. Y voy a hablar en buen cubano de la calle, el cubano de a pie. Todos tienen un celular en la mano. Todos tienen un teléfono inteligente con que miran Facebook, con que miran los influencers, con que se mete cuál es el chisme, cuál es el último brete, cuál es la última sensación. Ese celular que tienen ellos en la mano, que todos tenemos en la mano, es decir, todo el pueblo cubano, dentro y fuera de Cuba, porque estamos hablando aquí del pueblo, de la soberanía que está dentro y fuera de Cuba. Y es una soberanía digital que tenemos nosotros. Y esa soberanía digital para expresarnos libremente, por una parte, queremos ampliarla a ejercer un derecho soberano del voto. La tecnología ahora mismo, a ahondar en detalles, creo que nos expondríamos un poco a aquello que no queremos que se dé a la luz, sino que esté cuando decíamos, cuando el muñeco electoral digital está armado, la gente se va a enterar. Hablando un buen cubano. La gente se va a enterar cuando haya una cosa que diga, esto está caliente, esto se puso bueno y por aquí puedo yo ejercer mi derecho al voto y fundamentalmente hay alguien, como lo dice este estatuto convocatorio, hay alguien que va a supervisar que sea legítimo, que sea legal y la comunidad internacional, esta es nuestra ambición, que la comunidad internacional sepa, esta gente está trabajando y esta gente lo estamos apoyando. Ese es el plan que tenemos, hablando en buen cubano. Coge tu teléfono celular, coge tu teléfono móvil, manténlo ahí, que en un momento determinado, no muy cercano, vas a tener un instrumento para hacer democracia. Y esa democracia la vas a hacer al margen de lo que pasa hoy en Cuba. La vas a hacer de espaldas a lo que pasa hoy bajo el régimen dictatorial del Partido Comunista de Cuba. Esa parte de muñeco que es el motor fundamental, que no queremos exponerlo ahora porque tiene su tecnología, que no queremos exponerla a los órganos de No hace represores. falta, no hace falta. No Tú hace di falta, lo justo exactamente. para que la gente sepa qué es lo que tiene que esperar. Es decir, tiene que esperar en un momento determinado, va a haber algo que en su teléfono celular le va a puede ponerlo a funcionar para ejercer democracia. Recuerde que queremos llegar a la democracia con democracia. Y esa democracia nos permite a nosotros tener el reconocimiento de la comunidad internacional y el pueblo, el pueblo ejercer su actitud soberana sobre lo que queremos hacer, que viene todo detrás, que serían los tres poderes y la participación ciudadana en este proceso. Manuel ha dicho algo muy concreto,
que estamos hablando del tema de la violencia, el tema de la falta de institucionalidad. Y yo creo que aquí juega un papel muy importante la sociedad civil. Y por eso en este estatuto convocatorio hacemos un énfasis a todos los cubanos, todas las cubanas, todos los cubanos, todas las personas. La sociedad civil es clave, la célula cívica es clave, porque es el mínimo democrático que tenemos. Ahí es donde nos ponemos de acuerdo para tomar una decisión determinada, para lanzarla como grupo, como agrupación de personas. Y es por eso que es muy importante desde ya crear una sociedad civil, porque esa es la que reconoce la comunidad internacional y todos los estados democráticos saben que la sociedad civil es la base mínima de la funcionabilidad democrática que tiene que tener un país. Y es ahí donde queremos llevar y que es con lo que queremos fortalecer este estatuto convocatorio, con la sociedad civil, ya sean asociaciones animalistas, asociaciones ambientalistas, asociaciones de identidad de género, partidos políticos, todo lo que sea un grupo de personas, una célula cívica, como bien dice Carlos Miguel, todo aquello que tenga una idea que sirva para la transición, para la democracia, para desarrollar el país, está abierto a este estatuto convocatorio. Eso es lo fundamental que queremos hacerlo, porque esto que como bien dice Manuel, este clima de violencia que se está generando por la ausencia de sociedad civil independiente, estructurada, es la que es un caldo de cultivo para o puede ser también un caldo de cultivo para este clima de violencia, vamos a decirlo así, de anarquía que tenemos. Y entonces por eso ponemos un énfasis fuerte en lo que es la sociedad civil como baluarte de este proceso de transicional o la pre-transicional. Bueno, menudo desafío, ¿eh? Que Sí, tenéis, ¿eh? es menudo desafío, lo reconocemos, pero creo que tenemos las bases y creo que el pueblo, Toca la así. soberanía, está consciente de eso. Carlos Por eso Miguel, termino. hacemos otras rondas, sí. Sí, yo quiero primero que todo dar una opinión personal, es la opinión de Carlos Miguel. La vía legal en Cuba está agotada desde el momento en que partimos que la dictadura es ilegal. Y no solamente está agotada por esto, sino que está demostrado en la práctica. Ya lo demostró en su día el difunto Waldo Payá a través del proyecto Varela. No funcionó porque simple y sencillamente la dictadura no sigue reglas democráticas. Pero esa es mi opinión, respeto a todo el que piense de otra manera. Nosotros partimos del desconocimiento. Para nosotros son ilegales y simples en base a la cual nosotros trabajamos. Volviendo al tema de la propuesta como tal de la creación del Estado cubano libre, simple y sencillamente se plantea un razonamiento que es un parteaguas. Nadie dice que va a ser fácil. Es bastante difícil para empezar que las diferentes fuerzas políticas se pongan de acuerdo. Pero cuando hablo de parteaguas, me refiero a los tres razonamientos lógicos que se suponen que definen a un opositor a la dictadura. Uno, yo necesito que la dictadura caiga. Yo necesito como opositor derrocar a la dictadura. Dos, necesito derrocar a la dictadura para llevar a mi país a un estado democrático. Y tres, el hecho de que haya caído la dictadura y que el país vuelva al camino de la democracia va a llevar a la prosperidad de la nación. En esta propuesta caben todas las personas que razonen en base a esas tres premisas. Si yo reconozco esas tres premisas, soy plenamente bienvenido al proyecto Libertad y me atreveré porque simple y sencillamente es la base mínima que todo opositor en Cuba supuestamente debe tener. Quien no tenga esos tres razonamientos, simple y sencillamente tiene una agenda personal. No, no quiero acusar a nadie de nada, pero quien no defienda esos tres postulados está defendiendo una agenda que no es precisamente la agenda del pueblo cubano, la agenda del mejor interés del pueblo cubano. No quisiera sonar totalitario con esto, pero es que es un
es un mango que se cae de la mata porque está maduro. Todos estamos de acuerdo, ¿eh? Todos los que pasan por este programa estamos de Y acuerdo en que de Cuba entonces lo debe que se quitar la necesita democracia. O sea que eso... que caiga la dictadura, restaurar la democracia y lograr la prosperidad de la nación. ¿Estás de acuerdo con esas tres cosas? Perfecto, cabes en el proyecto Libertad. Bien, ¿qué se necesita? Voluntad política. La voluntad política de todas las fuerzas que razonen en base a esos tres requisitos indispensables. Si existe la voluntad política, cada una de esas fuerzas ponen sus delegados que serían congresistas, se crea el Congreso y a partir de la creación del Congreso es posible todo lo demás. Simple y sencillamente hace falta que salgan a la luz las instituciones, las organizaciones, los movimientos que tienen esos tres requisitos como base de su accionar y que tengan la voluntad política de trabajar en conjunto en función de esos tres intereses que son cardinales. Es lo más difícil de todo, porque todo lo demás va a venir por añadidura, que no significa que sea fácil. Va a ser bastante difícil, absolutamente todo va a ser bastante difícil, nadie dijo que va a ser fácil, pero no significa que no sea posible si se trabaja en función de esos tres intereses cardinales. Yo tengo mis intereses y tengo mi visión de lo que debe ser un Estado cubano democrático. Ya eso es para después. Ahora no podemos estar pensando en que si yo quiero que haya un Estado mínimo y haya 4 ministerios que son más que suficientes para que trabaje una sociedad. Ese soy yo como liberal libertario. Yo estoy a la derecha de la derecha. Pero eso no significa que yo no sea capaz de trabajar con Legrén, que es un socialdemócrata. Ahí tienen un ejemplo cardinal de a qué nos estamos refiriendo. Legrén y yo estamos posiblemente en las antípodas políticas. Él es un socialdemócrata, yo soy un liberal libertario. Sin embargo, tenemos tres intereses cardinales: la caída de la dictadura, la democratización de la nación y la prosperidad de la nación. ¿Cómo vamos a llegar a esas tres cosas? Ya es algo que podemos trabajar de conjunto, pero si tenemos esos tres intereses, podemos llegar a un consenso y trabajar de conjunto en función de lograr esos intereses. Es simplemente el camino, no veo otro camino lógico, es más, no existe otro camino. Si alguien tiene otro camino, que lo diga. Yo no veo otro camino. No van a venir los marcianos a liberarnos, el ejército de Estados Unidos no va a invadir Cuba, en Cuba no hay nada que buscar. Bien, vamos a partir de ahí, en Cuba no hay nada que buscar. No es interés de nadie invadir Cuba, no va a venir el ejército de Periquito Pérez a liberar Cuba. Tenemos que poner los pies en la tierra. Entonces, básicamente es lo que quería decir al respecto. Yo quería hacer una propuesta porque, Manuel, tú estás en Cuba, ¿verdad? Sí, sí, claro. O La Habana, aquí. Estás en La Sí, sí. Habana. Sí, yo tengo aquí en casa desde hace, bueno, tengo aquí a la hija de un amigo mío que ha venido a tratarse una enfermedad aquí en España y bueno, la he cogido en casa y está ella con su mamá. Y hablamos mucho, nos pasamos el día, son personas geniales, extraordinarias. Y lo que me cuentan de un poco de cómo está la gente, el ambiente que hay allí, de buscarse la vida, todo el mundo está tratando de resolver todo el día, de buscar la comida todo el día, de hacer negocios, de los luchadores, entre comillas, los que luchan aquí y allá, los que roban aquí y allá para luego vender. No sé, a veces trato de comparar en mi cabeza, ¿no? Lo que estáis comentando vosotros, ¿no? Crear un estado paralelo, wow, una manera... Y por otro lado, o tratar de buscar los resquicios dentro de las posibilidades que hay. Y recuerdo las conversaciones que tengo con ellas, ¿no? Que además son mujeres muy emprendedoras, siempre están buscando, ¿no? Qué hacer y todo, y cómo han buscado la vida, han vendido de todo. Y no sé, ¿no estaríamos hablando un poco, no sonará esto a un cubano de Cuba que está involucrado en esas tareas cotidianas, no sonará un poco a ciencia ficción todas las cosas que estamos hablando aquí? ¿No? No sé, me pregunto. Ya No sé, está. habría que Habla de lo que tú preguntarle. quieras, Habría ¿eh? que preguntarle. Es decir, la prueba al talco de eso estaría en justamente presentarle a la gente la propuesta y preguntarle, ¿no? Yo no sabría cómo responderte exactamente cuál sería la reacción o la respuesta de la gente a esas propuestas, ¿no? En el caso de lo que nosotros estamos imaginando y lo que estamos haciendo, la respuesta está siendo muy positiva, ¿no? La respuesta está siendo muy positiva porque es un proceso que hay que construirlo y hay que levantarlo, encaminarlo
desde la realidad en la que estamos viviendo, que tú describes muy bien. Es decir, los ciudadanos que tienen que ir a buscar el sustento diario, que están bajo el estrés y la presión de la carencia económica y que están bajo el tercer estrés. Hay 4 estrés, ¿no? Pero están bajo el tercer estrés de la represión del gobierno por su implicación o no en las actividades cívicas, su compromiso o no, su participación, y ahora el estrés de las tensiones sociales que está generando el miedo a la violencia mutua en las sociedades. Así que hay 4 estrés. Bajo esas condiciones reales o dentro de esas condiciones reales, la propuesta que nosotros le estamos encaminando a la gente la van recibiendo con apertura. Porque, digamos, la sociedad cubana ha mutado o ha ido transitando hacia lo que muchos denominamos la autodemocratización social de la sociedad. En 3 sentidos. La gente acepta el pluralismo, y eso es muy bueno. Antes era bastante difícil. Segundo, la gente está de frente a lo que se le plantea de la sociedad civil, más allá de que se articule o no, está de frente a eso. Y tercero, ya tiene un divorcio real y concreto entre ellos y el Estado, es decir, entre la gente y el Estado. Esas 3 condiciones han planteado vamos a llamarlo una nueva sociedad que se ha ido construyendo poco a poco, ¿no? No hay una fecha determinada, aunque los sucesos del 11 de julio fueron fundamentales para darle visibilidad. Y lo que nosotros le estamos planteando desde esta agenda mínima, justamente está recibiendo mucha receptividad. Tenemos comunidades donde ya esta propuesta contra la violencia es parte de esa comunidad. Y la empezamos a hacer en comunidades las más violentas, las comunidades periféricas, para empezar, de la ciudad. Estamos hablando de Parra, estamos hablando de Arroyo Naranjo, de Mantilla. Ahí hay comunidades que comienzan a identificarse con esta propuesta nuestra contra la violencia y van creando un clima comunitario que sirve para adelantar otras alternativas. Tenemos también, por otro lado, ciudadanos que van entendiendo que los 3 conceptos que manejamos para adelantar cualquier acción cívica y política, que es el de viabilidad, sostenibilidad y eficacia, se complementan con ellos. Es decir, tienen que ver con la posibilidad de su día a día cotidiano. Y esto es fundamental, porque son acciones que no están pareando en el aire, sino que son acciones que el propio ciudadano desde sí mismo puede controlar. Ese tipo de acción el ciudadano la puede controlar y puede seguir tratando de, vamos a ponerlo en estos términos que te decía, puede seguir tratando de luchar para obtener su sustento mínimo, al tiempo que se va identificando con propuestas de esta naturaleza como la he descrito aquí en esta circunstancia. Y ahí yo te respondo a la pregunta inicial que tú hacías en relación con esto. Es verdad, y eso es muy positivo, que eso sea cierto, justamente es muy positivo. Es verdad que desde los años 80 se viene trabajando en la dirección de utilizar las instituciones realmente existentes para abrirle paso a la ciudadanía. Eso es absolutamente cierto. Y eso es interesante, porque esos son precedentes importantes que permiten redefinir las acciones dentro de ese propio marco de trabajo institucional para llevarlos a un nuevo nivel. Porque no todos los contextos son exactamente los mismos. Te acordarás, tu padre puede recordarte que en el año 88 un ciudadano del Cotorro, Roberto Bahamondes, dijo: yo quiero ser candidato a delegado municipal. Voy a poner ese caso. Fue apoyado por su propia comunidad y fue represaliado, por supuesto, por el gobierno cubano. Recuerdo que Bahamondes sufrió prisión. Bueno, después tuvo que exiliarse. Pasaron los años y
el mismo Osvaldo Paya Sardiña abrió de nuevo esa opción. Y en ese momento esa opción tuvo mucho mayor impacto. A donde voy es a que los procesos de transición, y con esto voy cerrando, los procesos de transición política hacia la democracia son procesos acumulativos. Son procesos en los cuales, de alguna manera, el precedente te sirve para definir y ajustar mejor las acciones en esa dirección. Pero la estrategia no puede cambiar. Hay quien tiene una estrategia que define de alguna manera cómo que puede derrocar al régimen. Yo eso lo respeto, no tengo absolutamente ninguna objeción en ese sentido, absolutamente ninguna. Aplaudiría que esa opción se pudiera presentar, pero nosotros imaginamos acciones, propuestas e iniciativas que puedan ser controlados por nosotros mismos. Y en esa dirección es que estamos insistiendo y trabajando en el proceso de construir una transición política hacia la democracia que pueda ser participativa, que invoque y convoque a los ciudadanos y que genere los pisos que son necesarios para que ese proceso acumulativo lleve a la transición puramente democrática. Por ahí va. Bueno, yo antes de terminar casi, que ya es 1:20, que no queríamos pasarnos mucho más tiempo. Quería, bueno, resumiendo, ¿no? Tenéis unos puntos de vista muy distintos. O sea, desde el Consejo para la Transición Democrática y desde el Frente se busca desde lo que hay, desde la propia estructura que existe, ir abriendo brechas o ir, digamos que utilizando ese propio sistema que existe para tratar de buscar salidas y darle voz a la ciudadanía. Algunas personas que escuchan pensarán bueno, que eso es desconocer la naturaleza de la tiranía que hay en Cuba. Vosotros, desde el otro lado, queréis crear un gobierno paralelo para enfrentaros de manera totalmente radical a la dictadura. Otras personas pueden pensar que no es realista. O sea que yo creo que aquí habrá para todos. Animo a los que estáis viendo esta grabación, este espacio, que escribáis por los comentarios para ver luego qué es lo que piensa la gente que lo ve. Lo que queráis, o sea, de eso se trata, ¿no? También una buena parte de lo que es el empoderamiento ciudadano, que podáis expresaros en espacios como este. Os animo también a que vayáis a Espacio Común. Vamos a ver cómo ponemos para divulgar estas propuestas por Espacio Común. A mí me parece interesante hacerlo todo. En un debate, siempre debates con gente que piensa diferente, que tiene... Siempre decimos, ¿y por qué no lo hacemos todo? ¿Por qué no? O sea, no hay que hacer o una cosa o la otra. Hagámoslo todo, ¿no? Unos hacen esto con el apoyo de estos, unos hacen esto otro con el apoyo de estos. O sea, apoyémonos todos en todas las direcciones. No se sabe por dónde va a saltar la liebre. No es o una cosa o la otra. Vamos a hacerlo todo, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces, bueno, para hacer una última vuelta, yo quería hacer una conexión entre lo que estáis haciendo vosotros, la labor que estáis desarrollando, los tres, y la gente. O sea, alguien que está viendo este encuentro y quiere formar parte de las células cívicas, por ejemplo, crear su propia célula cívica con sus familiares y unirse a vuestra Carlos Miguel, a la opción que vosotros estáis planteando, porque le ha gustado esto de crear un gobierno, un gobierno paralelo. Alguien que diga, no, bueno, yo soy más del otro lado y me gustaría contactar con Manuel y a ver cómo puedo colaborar con ellos. ¿Qué pueden hacer? Vamos a dejar alguna cosa en la descripción, algo para que la gente sepa dónde llegar, o yo me puedo brindar, también como enlace. ¿Cómo puede hacer Bueno, la gente que quiera contactar con vosotros y unirse a una de las propuestas? bueno, la célula cívica como tal es la unidad mínima del Partido Libertario para la Nueva República. El Partido Libertario en Cuba se está organizando de esa manera, por célula cívica. A partir de que ahora surgió el proyecto Libertad con una ampliación del antiguo proyecto Libérate, nosotros pretendemos trasladar esas estructuras que teníamos en el proyecto Libérate para el proyecto Libertad. Ya se están dando pasos en eso, las personas van a tener a su disposición, tú nos vas a ayudar con eso, van a tener a su disposición la manera de organizarse de esta forma
y de un poco comenzar a desencadenar esa herramienta. Muy brevemente quería decir lo siguiente. El cubano en Cuba tiene tres alternativas. No tiene más. La primera alternativa es, como dice nuestro himno, seguir viviendo en afrenta y oprobio sumido. El que quiera seguir viviendo, como se dice en buen cubano, como carnero, no se le puede obligar a pensar de otra manera. Y es libre de hacerlo. La segunda alternativa es, si puede, porque todo el mundo no puede, irse de Cuba. Y de todas maneras, aunque te vayas de Cuba, vas a seguir necesitando a tu país. Lo más probable es que vas a dejar a alguien atrás que necesitas y quieres que viva de la mejor manera posible, y eso no va a ser posible mientras exista dictadura. Y la tercera manera es simple y sencillamente hacer lo que hay que hacer, enfrentarse a los comunistas y recuperar nuestro país. Se puede, no es fácil, pero se puede. Sean libres, como primer paso sean libres, y una vez que sean y se sientan libres, busquen la libertad, súmense al proyecto libertad. Bueno, yo diría que hay alguno más, ¿eh? Hay alguno más. Porque bueno, hay gente también que está ahí dentro de Cuba haciendo una labor y buscando otros caminos. Yo creo que todos los caminos son válidos. Cada persona tiene una manera también de ver el mundo, ¿no? Eh, y eso es algo bueno, que de alguna manera tenemos que integrar. Eh, Damos una última vuelta, Legren y Y Manuel. yo, por mi parte, quería decir, es decir, un poco que acotejar aquello que ha dicho Carlos Miguel desde el punto de vista del individuo. En nuestro proyecto va más bien a las instituciones de la sociedad civil. Es decir, esta convocatoria es a todo aquel grupo, a todo aquel partido político, a toda aquella asociación dentro, fuera de Cuba, a toda aquella institución que ya esté formada, que quiera ser partícipe de este proceso pre-transicional, que está, bueno, a través de tu enlace, que se puede poner con mucho gusto en contacto contigo y de allí conocer lo que está plasmado en este estatuto convocatorio. Es decir, invitamos a todos los grupos, pacíficos, no pacíficos, cívicos, animalistas, todo todo lo que venga a aportar una idea a esta, porque esa va a ser la esencia del Estado democrático de derecho que vamos a formar en un futuro. Y es por eso que queremos hacerlo ahora, al margen y de espaldas al régimen dictatorial del Partido Comunista de Cuba, porque definitivamente en estos tantos años de disidencia, de resistencia del pueblo cubano, se ha demostrado de que el Partido Comunista de Cuba no ha dado ni el más mínimo margen a que se genere algo que permita la transición desde el punto de vista cívico-político, y por eso queremos con esto generar algo paralelo que arme, como decimos en buen cubano, vamos a armar el muñeco afuera, vamos a construirlo, vamos a estar listos, el pueblo puede participar, todo el mundo puede participar, y cuando el pueblo diga, se acabó, nosotros estaremos listos democráticamente para asumir un nuevo Estado y una nueva patria y construirla con la libertad que merecemos. Manuel, Bueno, tú pedirnos. tienes, ahí está, de manera general, ahí está la página de Facebook de incluso de ambas instituciones. La puedes colocar los vínculos de modo que la gente que quiera conocer, pues ahí puede ver el asunto, ¿no? Pero ahora que tú preguntas eso, yo puedo enviarte después, no sé cómo lo haría. Nosotros tenemos afortunadamente tenemos representación en todas las provincias, incluyendo la Isla de la Juventud, y hay un espacio que llamamos Asamblea Ciudadana. Y la gente que quiera conectarse con eso, Pama Soriano, pues puede contactar, yo te pasaría el contacto, o en Santiago de Cuba o en La Habana, excepto en 2 provincias del centro. En el resto tenemos esta asamblea con la cual la gente de allí puede conectarse si quiere participar de este asunto. Así que nada, por ahí va el asunto y yo te lo puedo hacer llegar, además de los vínculos de las páginas propiamente. La gente puede escribir ahí y también tener un contacto de WhatsApp o de teléfono con los distintos activistas que están trabajando en estas
direcciones dentro de la propuesta nuestra. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Ya sabéis, bueno, vosotros ya lo sabéis, los que estáis viendo el espacio no, Espacio Común estará pronto de vuelta. Ya la página está otra vez activa, pero estamos ya dándole porque hemos sufrido un ataque informático que nos han tirado la página durante meses. Pero ya la tenemos ya prácticamente recuperada y volveremos a traer las propuestas de las diferentes organizaciones y desde ese único espacio, Espacio Común .org, podréis ver perfectamente todo lo que están haciendo los grupos y podéis incluso contactar directamente con ellos, llegar a sus redes sociales y directamente ver lo que están haciendo. Y por supuesto, el que se quiera unir a alguna de ellas, pues podrá hacerlo perfectamente. Muchísimas gracias a los invitados. Gracias por la invitación. Un lujo Gracias. y todo lo que queráis divulgar, cualquier cosa que os parezca que la gente tiene que saber y que acordaos de Espacio Común y ya sabéis que bueno, contáis absolutamente con... Perdonadme, es que ya son 30 años en España, es que es imposible. Cuando estoy 3 meses en Cuba ya hablo como con el ustedes y todo, pero ya vuelvo para acá y ya estoy aquí ya de 1 año y pico y es imposible ya hablar con el ustedes. Pero bueno, los cubanos me entienden. Muchísimas Bueno, gracias y bueno, un abrazo fuerte, nos quedamos en contacto y a seguir trabajando por Cuba. Muchas gracias. muchas gracias, Thais. Un Un saludo Gracias. a los tres, saludo Carlos, saludo Vélez, y ahí estamos. Ahí estamos. Gracias.